Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa En Tela de Juicio, hoy con un tema de actualidad, el tema de la paralaboralidad, que hace alusión fundamentalmente al trabajo autónomo a través de las plataformas digitales. Y para analizar este tema nos acompaña en la emisión de hoy, en primer lugar, el doctor Juan Guillermo Herrera Gaviria, quien es conjuez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Juan Guillermo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Marta, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Está también con nosotros el doctor José Domingo Ramírez Gómez, quien es el juez tercero laboral de Medellín. Doctor José Domingo, bienvenido a nuestro programa En Tela de Juicio. Muchas gracias por la invitación. Pero antes de entrar con nuestros invitados, vamos a ver cuál es el contexto de estos nuevos fenómenos que se presentan en el mundo laboral. El subempleo en Colombia toma un vuelo cada vez más alto, tanto en las ciudades como en el campo. Según las estadísticas del DANE, en las 13 principales ciudades colombianas y sus áreas metropolitanas, la tasa de subempleo llegó al 29,8% y a nivel nacional a 34,9%. Esto significa que en el país cerca de 6.652.000 colombianos andan al rebusque en el día a día, incrementándose cada vez más esta cifra. Se consideran subempleados quienes creen que su remuneración es insuficiente, que su trabajo está por debajo de sus capacidades o que no trabajan el tiempo suficiente. Según el DANE, casi el 40% de la población colombiana, económicamente activa o no, tiene ningún ingreso porque está desempleada o tiene un ingreso precario como subempleada, generalmente informal. ¿Qué consecuencias económicas y sociales puede acarrear para el país y Antioquia el subempleo? ¿Cuáles serían las salidas para mejorar las condiciones laborales de los colombianos? Plataformas digitales y la formalización laboral, hoy en Tela de Juicio. Y estamos de regreso con nuestros invitados hoy para analizar un tema, el tema de la paralaboralidad, el trabajo autónomo a través de las plataformas digitales. Doctor Juan Guillermo, realmente, ¿cómo podemos describir este fenómeno que se ha venido dando en las sociedades modernas? Marta, las nuevas tecnologías digitales han generado lo que se llaman por algunos las APP empresas, o sea, empresas que son plataformas digitales. Esas empresas tienen varias modalidades de trabajo, inicialmente lo que parte del ocio, y se habla de paralaboralidad inicialmente para decir que hay actividades que la gente tiene dentro del ocio. Esas actividades empiezan a volverse todos los días más trabajos permanentes. Entonces la gente utiliza las plataformas, se ascribe a ellas y hace trabajos para las plataformas, entre comillas, dirigido a un público. Los Uber, los Rappi, hay muchas formas de paralaboralidad, y hoy el tema está de moda no solo en Colombia, sino en toda América y en Europa, porque está generando grandes conflictos en el derecho laboral. Doctor José Domingo, eso quería preguntarle, porque realmente esto es una contratación laboral o no. Se parte del concepto del ocio, de que son personas que utilizan su tiempo libre para mayores ingresos, pero realmente se ha convertido en países como en Colombia en la fuente de ingresos y de trabajo para muchas personas, para muchos ciudadanos y muchos jóvenes en el país. Sí, en realidad estas son tecnologías disruptivas que en países como el nuestro, en América Latina en general, significan la posibilidad laboral, por eso se habla de paralaboralidad, de obtener unos ingresos. Esto rompe todos los paradigmas, porque esto se denomina economía colaborativa, es decir, no es un trabajo formal, podemos decirlo un trabajo informal, pero que en realidad, por el estado de necesidad, por la sobreoferta laboral que tenemos en países como el nuestro, en realidad se convierte en un trabajo laboral para muchas personas. Doctor Juan Guillermo, pero ¿puede considerarse realmente esto como un trabajo, o sea, como las características que tiene el contrato laboral que nosotros comúnmente conocemos, que tienen en general los empleados en Colombia? Bueno, ahí viene el primer gran debate, que reitero no es solo es en Colombia. El primer gran debate tiene que ver con las formas laborales que nosotros manejamos hoy desde la legislación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros manejamos un contrato de trabajo que tiene 3 elementos, que son trabajo personal, subordinación jurídica y remuneración. Cuando uno trata de enmarcar este tipo de situaciones en esas 3 categorías, encuentra que incluso en Europa no han podido hacerlo. ¿Por qué? Porque no hablamos de dependencia jurídica, de subordinación jurídica, sino de subordinación económica.
Entonces, es normal ver que en Europa se llaman, y en España más concretamente, trabajadores autónomos con subordinación económica, no con subordinación jurídica. ¿Por qué? Porque el tema de la subordinación jurídica se puede dibujar. ¿De qué forma? Mire los Rappi no manejan horarios. Rappi manifiesta que ella no le cobra nada a los rapitenderos, como se hacen llamar, que ella le cobra es a la gente que vende los productos. La relación no maneja jornadas de trabajo, la relación no maneja órdenes, el trabajador escoge cuándo hace o no hace la carrera, llamémosla así. Entonces el tema no cabe hoy en muchas categorías jurídicas de las actuales. Por eso el mundo del derecho del trabajo está proponiendo hoy desde Argentina, desde España, la creación de nuevas formas que se adecúen a estos elementos nuevos de paralaboralidad. Porque es que, doctor José Domingo, yo quiero preguntar así directo, ¿realmente esto es una precarización laboral o estos son nuevos desarrollos de la vida laboral? ¿Cómo categorizamos este asunto, como lo ha explicado el doctor Juan Guillermo, donde no hay una subordinación, entre comillas, no hay un contrato real que permita configurar la relación laboral? Como dice el doctor Juan Guillermo, nos coge con nuevas formas de hacer las cosas, con nuevas formas de colaborar entre todos para prestar un servicio o crear un producto. Lo malo en Colombia es que el Congreso de la República no ha emitido el nuevo Estatuto del Trabajo que le ordenó la Constitución Política, por lo tanto no tenemos sustento, reglas jurídicas claras para manejar este tema. Nos la tenemos que ver los jueces con principios jurídicos, constitucionales y generales del derecho. Esta es una economía colaborativa, evidentemente, donde no hay subordinación jurídica, pero evidentemente sí hay una subordinación económica. Por eso hablamos de parasubordinación, como parte de la paralaboralidad. Y esto es parte de una nueva forma de trabajo, en que el derecho del trabajo sea triangularizado. Hasta hace poco, el contrato de trabajo era entre un trabajador y un empleador que directamente recibía el beneficio. Hoy en día se triangulariza o intervienen no solo 3, sino 4 personas que están interviniendo entre quien presta el servicio y es beneficiario de él. De allí que estemos todos, abogados litigantes, jueces, doctrinantes, muy atentos para responder a ello, aplicar esos principios constitucionales basados ante todo en la protección del trabajador persona natural. Doctor Juan Guillermo, pero ¿no es un tanto un eufemismo hablar de trabajador o de trabajo colaborativo? Nosotros nos hemos acostumbrado durante algún tiempo aquí en Colombia a ese tipo de denominaciones y me recuerdo en ese instante las cooperativas de trabajo asociado. ¿No es de pronto una manera de hacer el esguince realmente a la relación laboral? Mire, la connotación de lo colaborativo tiene hoy varias formas de expresión. Uno, desde las plataformas, y dos, desde el concepto nuevo que hay hoy en lo colaborativo. Los sindicatos argentinos de este tipo de trabajadores, y en Argentina se ha hecho un avance importante en eso, están hablando hoy no de acabar las plataformas, sino de generar plataformas donde ellos sean los dueños de la misma, no una persona natural o jurídica. Entonces desde ahí se habla de colaborativo. Obviamente que si usted dice desde la óptica del empleador solo, entre comillas empleador, que va a ser colaborativo y lo que hace es una explotación de la plataforma, estaríamos entrando a otro mundo distinto. Ya regresamos en Tela de Juicio para seguir analizando este tema, un tema de mucha actualidad que tiene que ver con la paralaboralidad, ese fenómeno de contratación de trabajo a través de las plataformas digitales. Ya volvemos aquí en Tela de Juicio. Las plataformas son un modo de trabajo muy fácil, donde uno no necesita horarios, uno no necesita jefes, en donde hay restricciones que uno tiene que manejar bien y uno tiene que entregar los pedidos rápido y ser bien con el cliente. Uno gana una muy buena plata para poder pagar las comisiones, para poder pagar la salud, poder pagar muchas cosas que uno no tiene. Es un trabajo donde no estamos suscritos a una empresa, pero no estamos como cubiertos legalmente en todos los aspectos, como el médico o de repente algún otro beneficio que pueda dar por ley el Estado. Ofrecemos un servicio de traslado simplemente, que nos pagan
en base a muchos factores de la semana y del mes, el costo de cada envío. El modelo de contratación no tanto porque uno la verdad no tiene prestación de salud ni de pensión, nada. Y eso es muy importante. Estamos de regreso aquí en Telejuicio en esta nueva temporada, todos los jueves 8 de la noche por Cosmovisión, hablando de un tema de actualidad, el tema de la paralaboralidad, la contratación a través de las plataformas digitales. Nos acompaña el doctor Juan Guillermo Herrera Gaviria, quien es conjuez de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y el doctor José Domingo Ramírez Gómez, juez tercero laboral. Doctor José Domingo, después de escuchar testimonios como el que acabamos de oír en nuestro programa, pues queda una sensación ahí, y es que hay gente que está contenta con este asunto, pero hay un problema de fondo que tiene que ver, por ejemplo, con los riesgos laborales, con la desprotección en salud, porque son personas que realmente la cotización en salud, digamos, tendrían que hacerlas como trabajadores independientes, y aquí tenemos una gran desprotección de las personas que están usando estas plataformas como fuente de ingreso. Definitivamente. Las plataformas son una forma de desregulación de la economía. Las plataformas circulan libremente y ahí hay una discusión ya política y jurídica fuerte entre si se regularizan, no se regularizan, pero lo más delicado para países como el nuestro, Colombia, es que hay una precarización laboral. Recuérdese lo que dije hace un momento, en Colombia, infortunadamente, hay una sobreoferta de mano de obra y por lo tanto estas plataformas así se han convertido y así lo hemos visto todos, hay una precarización laboral. Todos vemos, infortunadamente es mi parecer, montones de muchachos en el Parque Llera, en los parques, esperando todo el día que se les haga una oferta para hacer una vuelta o un trabajo, hacer una mensajería de estas. Y a veces para hacer 2, 3, 4 mensajerías y sin seguridad social, muchachos y muchachas que necesitan de este trabajo, de esta suma de dinero para proveer algo a su hogar. Pero definitivamente desprotegidos hasta ahora de toda posibilidad de seguridad social. Sobre eso hay que reflexionar, hay que construir desde el punto de vista, como lo decíamos, aplicando principios jurídicos constitucionales, centrados en el ser humano y la dignidad de las personas. Hay un problema grave en estas plataformas digitales. Se habla hoy en día del Internet, del valor, antes que del Internet, de la mera información. Pero la información, el conocimiento y el valor, cuando se construyen estas plataformas, ¿quién los maneja? ¿Cómo circula la información en las economías y en nuestras economías precarias como son las de América Latina? La economía de servicios, que para nosotros es una economía informal, de rebusque, una economía de sobrevivencia diario. Allí tenemos que reflexionar mucho desde el punto de vista jurídico y político sobre este tema. Doctor Juan Guillermo, antes de que entremos a ese análisis de las plataformas que nos propone el doctor José Domingo, yo quiero preguntarle algo porque hay muchas dudas. Mire, cuando yo contrato un trabajador ocasional, por ejemplo, alguien que va a arreglar el techo de mi casa y esa persona se cae, pues obviamente yo tengo que asumir el riesgo de cierta manera de que esa persona sufra un accidente laboral. ¿Qué pasa con estas personas cuando yo, por ejemplo, cualquier ciudadano llama y contrata el servicio y tiene un accidente laboral, un accidente grave? ¿Qué es lo que puede pasar ahí realmente? ¿Qué responsabilidad le queda a quien solicitó el servicio? Mire, ese es un tema, reitero, de discusión. Yo opino que no hay ningún tipo de responsabilidad del usuario de la plataforma. El usuario de la plataforma no ha hecho ningún contrato técnicamente hablando con el rapitendero, con el Uber, etcétera. La persona ofrece un servicio individual y se presenta como independiente. Le reitero que son los denominados autónomos con subordinación económica. En esa medida, el gran problema hoy de la paralaboralidad tiene que ver, como lo decía la gente de las entrevistas, con seguridad social. En el Plan Nacional de Desarrollo hay posibilidades de que las personas de menos de un salario mínimo coticen y los independientes de más de un salario mínimo coticen, pero creo que esa no es la solución. Creo que hay que legislar en la medida de hacer obligatoria la cotización. Pensaría uno, y uno oye a los rapitenderos, yo me he entrevistado con ellos, que plantean que ellos están bien con la plataforma, que el tema tiene que ver con seguridad social e inclusive con una especie de subordinación que plantean las plataformas por la óptica de la inteligencia artificial, de generar asignaciones de trabajo a aquella gente que tiene unos índices superiores por esa inteligencia artificial. Entonces lo que uno dice es hacia dónde hay que legislar. Y el tema en Colombia ya está en debate, la ministra del Trabajo ya lo ha planteado, legislar en la medida en que haya posibilidad de cotización. No diría uno que uno como usuario va a asumir cotizaciones, o sea, se pierde la gracia entre comillas,
y para ellos también. Lo asumiría la empresa, lo asumiría el trabajador para laboral y se haría por la vía de BEPS hoy con el Plan Nacional de Desarrollo o por otras vías que permitan una cobertura en salud y en riesgos profesionales. Doctor José Domingo, vamos al terreno de las plataformas, porque mire, esto es una explosión, digamos, en el mundo de plataformas. ¿Qué límite puede tener eso y qué realmente genera para alguien que pone una plataforma como esta a funcionar? ¿Cómo podemos analizar ese fenómeno de esa explosión, ese número de plataformas que aparecen permanentemente para que la gente se vincule a ese nivel colaborativo en dichas plataformas? En ese tema venimos en un desarrollo vertiginoso de la tecnología, pero vertiginoso desde los años 80, 90 del siglo pasado. Ya hablamos de el blockchain o cadena de bloques, Internet del valor como lo indicamos, se viene la 5G, que es una nueva red en sistemas de telefonía, y viene la inteligencia artificial, que es la integración de todas las tecnologías nuevas que se están dando, la biogenética, todas esas tecnologías de información y comunicación, robotización de la producción y robotización de trabajos que son mecanizados. Entonces debemos aquí poner en claro dos cosas. Primero, la tecnología no es el problema. Tenemos que seguir avanzando y venimos en avance supremamente acelerado y vamos a llegar a circunstancias impensables todavía hoy en día. Pero segundo, la base del desarrollo es el ser humano. Hoy en día se está construyendo mucha riqueza, por eso hoy en día en derecho y en ciencia política y en economía se estudia el problema de la justicia distributiva. Se está creando muchísima riqueza, pero con mucha exclusión social y con mucha precarización laboral. De allí aparece la necesidad de la construcción de instituciones políticas, jurídicas y económicas que permitan que la gran creación de riqueza que van a permitir las plataformas fluya a muchos sectores de la comunidad, de la economía, porque vamos a ver una economía con la inteligencia artificial, plataformas digitales entonces donde no conocemos quién es el beneficiario del trabajo, plantas totalmente automatizadas, y si seguimos de la manera que vamos, la economía se va a concentrar y vamos a tener gente más excluida y seguramente vendrán problemas políticos y jurídicos graves para la humanidad. Y ya regresamos aquí en Tela de Juicio con el tema de hoy, el tema de la paralaboralidad, lo que tiene que ver con la contratación a través de las plataformas digitales. Ya volvemos aquí a En Tela de Juicio. Y regresamos aquí en nuestro programa En Tela de Juicio con el tema de hoy, el tema de esta vinculación, de esta contratación a través de las plataformas digitales. Doctor Juan Guillermo, pero mire, nos queda como una lección frente a este asunto, porque quiero preguntarle dos cosas. Lo primero es que tenemos una legislación aún que no da cuenta de lo que está pasando en este momento en el mundo de la modernidad del mundo laboral. ¿Cómo podemos, digamos, que reducir esas brechas entre la modernidad, entre estas nuevas figuras y los derechos de los trabajadores realmente en el mundo? Claro, totalmente claro, nosotros estamos atrasados. La ley estará siempre detrás de los hechos sociales. En esa medida, la inteligencia artificial viene avanzando de una forma desbordada. Hoy hay que buscar un punto intermedio entre la inteligencia artificial y el elemento humano. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiende a desplazar al elemento humano del trabajo. ¿Qué quiere decir con eso? En este momento hay un 30% de paratrabajadores en Estados Unidos, un 15% en Europa, y el punto de singularidad que la inteligencia artificial traduce al momento en el cual los robots van a pensar por sí mismos, tiende a desplazarnos a todos. Pero eso no tiene por qué darse en la medida en que se legisle buscando que el ser humano colabore y la inteligencia artificial y la tecnología colabore con el hombre. Uno observa que hoy estamos en el punto intermedio, unas plataformas y gente que puede trabajar. ¿Eso qué implica? Los trabajadores argentinos a quienes hemos estado consultando dicen que ellos no están contra las plataformas, que ellos quieren legalización de las mismas y quieren beneficios para ellos. Inclusive, como lo dije al principio, se está buscando que hayan plataformas colectivas compradas por los mismos trabajadores para poner la inteligencia artificial, para poner la tecnología al servicio de ese trabajo o para trabajo.
porque indiscutiblemente para algunos, como se veían en las entrevistas, es bueno no tener horario, no tener jefes, hacer los trabajos cuando quieren. De hecho, en Bogotá, hace unos días que estábamos revisando el tema, vimos un domingo mucho rapitendero con la señora en las motos. Eso lo utilizan de día festivo, entre comillas, y van trabajando al ritmo que pueden. Pero doctor José Domingo, mira, Argentina nos dejó una lección frente a este asunto de la posibilidad de la sindicalización de estos trabajadores, porque al fin de cuentas la sindicalización es lo que aporta, digamos así, para que hayan cambios colectivos. ¿Qué tan fácil es realmente que las personas puedan sindicalizarse si no son empleados, si no son trabajadores, si es un trabajo colaborativo? Infortunadamente, a mi parecer, esta nueva disrupción tecnológica y la inteligencia artificial y todo lo que se viene ha servido para que los personas pues, que les interesa y que son muy amigos del liberalismo económico individualista lo vuelvan a hacer una apología de él. Y hemos leído todos los libros como aquel que se denomina Sálvese el que pueda, cuando en realidad las tecnologías, ya lo dije, no son el problema. El problema es cómo creamos instituciones que nos permitan que en el centro de la tecnología esté el ser humano y por lo tanto su forma digna de ganarse la vida, de proveer a sus servicios y también de defender los derechos constitucionales. En verdad, en las actuales circunstancias es muy dificultoso realizar agremiaciones sindicales y reivindicaciones, pero tenemos que buscar la manera y para eso ya hay avances de regulación en otros países. En la manera en que las plataformas no sean simplemente un empleador que está en el aire, virtual, una mera especulación financiera como son en algunas cadenas del blockchain, sino que en realidad sean instrumentos de desarrollo humano. Sobre eso, debo decir, no existe nada en Colombia y tenemos que construir mucho. Doctor Juan Guillermo, para que vamos concluyendo, yo quiero preguntarle lo siguiente: ¿cómo lograr realmente una formalización laboral frente a este tema de las plataformas? ¿Cómo lograr que en el mundo esta flexibilización laboral que también se da vía plataformas no sea más precariedad para los trabajadores en el país? Bueno, lo ideal es que no se precarice, lo ideal es que por el contrario se generen creaciones de valor hacia los trabajadores. Y eso se hace, uno, manejando formas jurídicas que permitan beneficios reales, beneficios no solo en seguridad social y en riesgos profesionales, beneficios económicos, que haya una generación de valor adicional en el ocio, en el descanso, en el tiempo libre, pero eso en un país como el nuestro es más complicado. Yo creo que el tema se reduce en que la tecnología sirva al hombre y no al hombre a la tecnología. Hay que poner la tecnología al servicio del hombre, al servicio del trabajador, al servicio del trabajo, para que el trabajo sirva como dignificador de gente como la nuestra, que en muchos casos, mire el tema de la inmigración que tenemos en Colombia, está sintiendo esa apropiación de la tecnología como una cadena. Doctor José Domingo, ya para terminar brevemente, ¿realmente tienen derechos esos trabajadores que se vinculan a través de estas plataformas digitales? Claro que tienen todos los derechos. Nuestra constitución política dice que Colombia es un estado social de derecho basado en el trabajo digno y justo de todos y en múltiples artículos constitucionales está consagrado. Ha dicho la honorable Corte Constitucional que donde la Constitución dice trabajo, entiéndase trabajador, persona natural, y hay que construir unas reglas jurídicas acorde con esos principios jurídicos constitucionales. Bueno, y nos queda mucho tema que tratar porque realmente es un aspecto novedoso de cómo las personas están vinculando a obtener ingresos a través de estas plataformas digitales, pero tendremos ocasión de estar nuevamente con nuestros invitados y con ustedes trabajando estos temas de actualidad. Un muy especial agradecimiento al doctor Juan Guillermo Herrera Gaviria, juez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y al doctor José Domingo Ramírez Gómez, juez tercero laboral de Medellín, por haber estado con nosotros en esta emisión de En Tela de Juicio. Ustedes los esperábamos el próximo jueves, nuevamente aquí en una nueva emisión de nuestro programa a las 8 de la noche por nuestro canal Cosmovisión. Que descansen y muchas gracias.